Mi nombre es Francisco Javier Velasco Páez, soy miembro activista del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y soy también director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, primero que todo, mis saludos, mis felicitaciones, mi reconocimiento a los organizadores de este foro de la intención a la acción en la ocasión pues, de que se cumplen 10 años de la encíclica, de la importante encíclica papal Laudato Si. Como bien he señalado, pues soy un militante ecologista desde hace muchos años y mi apreciación, nuestra apreciación de este hito importantísimo que marcó el Papa Francisco, por primera vez en la historia, si bien es cierto que en la historia de la Iglesia Católica ha habido otros momentos en que el tema ambiental o el tema ecológico ha sido, digamos, abordado de alguna manera, nunca antes con esta intención de profundidad y de trascendencia. En nuestro accionar, en nuestra reflexión ecologista, que se inspira, entre otras cosas, en orientaciones de ecología social, encontramos pues una gran convergencia con lo que el Papa Francisco denominó la ecología integral. Y esto es bien importante porque entre las diversas expresiones del ambientalismo, del ecologismo, aquí en nuestro país, en América Latina y en el mundo, ha habido algunas corrientes o algunas manifestaciones que hacen mucho énfasis en los aspectos físicos y biológicos también, que son muy importantes porque al fin y al cabo estamos hablando de la vida. Pero sin embargo, y en nuestra opinión, pues en muchos casos se adolece de una visión muy tecnocrática. Es decir, se entiende la problemática ecológica como algo que puede ser y debe ser resuelto mediante determinadas técnicas, accionando, sí, está bien, sobre o teniendo incidencia en determinados ecosistemas, pero el tema humano y sobre todo el tema ético y espiritual queda de alguna manera marginado, porque aquí hay también una tradición que ya no estamos hablando solamente del ambientalismo, del ecologismo, sino una tradición muy propia de lo que pudiéramos llamar la modernidad, que de una manera progresiva fue vaciando de todo contenido subjetivo, de toda posibilidad más allá de consideraciones relativas a materia o energía, a la naturaleza y a sus diversas expresiones. A tal punto que en nuestros días, pues, lo que priva, lo que domina en las dinámicas digamos, globales y de nuestras sociedades, incluso aquí en esta región del mundo, es una visión de la naturaleza como algo inerte, como algo que se puede y se debe reducir a recursos naturales, como una especie de almacén de materias primas, sobre el cual pues tenemos los humanos todo el derecho de aprovecharnos, sin tener en cuenta otras consideraciones. Y como digo, sin ser capaces de pensar y sentir que en la naturaleza, orgánica e inorgánica incluso, hay una presencia de subjetividad que es muy importante, porque al fin y al cabo todo esto es producto de la creación. Entonces, me parece y nos ha parecido muy importante estas reflexiones, no solamente contenidas en la encíclica, sino que han generado a su vez otras reflexiones importantes con relación a qué es la naturaleza, qué somos nosotros, cuál debe ser nuestra relación con ella y cuáles son las conexiones más allá de lo estrictamente material o de lo estrictamente físico. Como yo decía entonces, la dimensión espiritual, ciertamente reconociendo
la especificidad que tenemos los seres humanos, ¿m? Eh, dentro del mundo, en la Tierra, en el contexto de la trama global ecológica, donde hay diversas formas de vida. Bueno, los humanos somos algo muy particular, ¿m? Y ocupamos un lugar. Pero nada nos da el derecho a considerarnos dueños y señores del mundo, sino más bien, y ahí hay interpretaciones teológicas de las últimas décadas que son muy interesantes, eh, eh, en vez de considerarnos el centro del mundo o el centro del universo, somos más bien los guardianes de esta especie de, vamos a utilizar un lenguaje un poco metafórico, de este jardín que nos ha sido dado para que lo cuidemos y del cual formamos nosotros parte. Y en ese sentido, pues la encíclica Laudato Si aporta muchos elementos y consideraciones, principios muy importantes que tienen que ver con esta reflexión que he estado desarrollando. Es decir, en qué percepción tenemos de la naturaleza, cuáles son los valores que le asignamos a la naturaleza y cómo los consideramos nosotros mismos con relación a la naturaleza, el universo en general, lo que pudiéramos llamar el conjunto de la creación. Bueno, ciertamente también ha sido muy importante todo lo que en la encíclica se ha aportado con relación al, bueno, al reconocimiento del cual nosotros ciertamente, el cual nosotros apoyamos y hemos promovido esa idea, esa percepción de que es necesario cuidar el planeta, es nuestro hogar común, nuestra casa común, la identificación de gravísimos problemas ambientales, como el caso del cambio climático, pero no solamente el cambio climático, que ponen, digamos, en suspenso, en el plano de un cuestionamiento, la posibilidad de que la especie humana pueda perpetuarse en el futuro, pero no solamente la especie humana, sino las demás especies vivas que conocemos en este planeta, muchas de las cuales están desapareciendo de manera vertiginosa. Ahí entra entonces la idea de la convivencia, de la coevolución, de la coexistencia, del compartir entre los humanos y otras especies, más o menos pues en la óptica en que lo veía también Francisco de Asís hace muchos siglos. El llamado a la acción, a no permanecer de brazos cruzados con relación a lo que está ocurriendo, a la participación incluso en la organización social, en la propia política que tiene que ver con estos temas, tanto en nuestras localidades como en la región, como en el mundo en general. Creo que para los movimientos ambientalistas, el Laudato Si ha sido un aporte muy importante en cuanto a las posibilidades que ofrece para efectivamente tener una perspectiva de ecología integral que va mucho más allá de las consideraciones técnicas, como dije, estrictamente físicas o estrictamente biológicas. Nosotros pues esperamos, estamos esperanzados de que este mensaje, de que este planteamiento siga dialogando, siga promocionándose y continúe de manera cada vez más intensa, porque las circunstancias que estamos viviendo en el mundo y en particular aquí, así nos lo exigen. Es decir, nos estamos jugando, como lo dije, nuestra existencia como especie y en ello tenemos una enorme responsabilidad. Es decir, hay la necesidad de cambiar nuestra manera de vivir en el mundo, en el territorio y nuestra manera de percibir a la naturaleza, entendiendo que somos parte de ella, somos parte de la creación y la naturaleza es nuestra compañera. Y con respecto ya de manera mucho más específica al ambientalismo venezolano, que está, digamos, en una situación no de desaparición,
pero en una situación en donde está, digamos, algo disminuido con respecto a otros momentos, bueno, y eso se explica, entre otras cosas, como parte de la profunda crisis que viene sacudiendo la sociedad venezolana, pues desde hace ya varios lustros, la, el predominio de intereses y urgencias que tienen que ver con la posibilidad de sobrevivencia del día a día del conjunto pues, de la población venezolana. De manera tal que estos temas que tienen que ver con la problemática ambiental eh, suelen ser considerados, lamentablemente, como temas de segundo orden. Hay además también un elemento que tiene que ver con la configuración de Venezuela de una sociedad eh, extractivista, rentista, ¿m? Con un imaginario muy marcado por lo que fue, ha sido y todavía sigue siendo el petróleo, y ahora se agregan a eso, digamos, otras, otras posibilidades de tratar de persistir en el extractivismo como lo es la minería. Digamos, eso está muy presente en el imaginario de muchos sectores de la población venezolana, y en ese sentido hay que trabajar más duro. Eh, y es por ello que creemos también que el valor de esta encíclica también tiene que ver con esto, en la medida en que, por un lado, hay un canal, un vehículo que tiene que ver pues, con el mundo de lo religioso, eh, pero por otro lado, con la necesidad de entender que las urgencias inmediatas no nos tapen, es decir, que los árboles no nos dejen ver el conjunto del bosque, porque ya no es posible, ya no es viable, ya entró en absoluta obsolescencia el modelo de sociedad, el modelo de economía en el cual hemos vivido en los últimos 100 años aproximadamente. Eh, es absolutamente necesario entonces que elementos de orden ético que nos arrojan luz sobre otras posibilidades de valorar a la naturaleza y a sus distintas expresiones, entender que la naturaleza no es solamente algo que nos provee de determinados recursos, sino que también es un ámbito donde la contemplación, ¿m? Donde lo sagrado, donde la identidad cultural, donde, bueno, el valor de la vida en su conjunto es fundamental, y en muchos casos, pues en muchos sentidos también es hasta más importante que lo que consideramos meros recursos o meras materias primas. Yo creo que esto es un trabajo que hay que adelantar en la sociedad venezolana, en sus distintos ámbitos de desempeño ciudadano, en la educación, en la formación, pero, insisto, este es un elemento muy importante que enriquece las posibles aproximaciones para ir batiendo un poco ese imaginario que predomina todavía en el conjunto, en la mayoría pues, de los venezolanos y las venezolanas. Además, estamos viviendo tiempos eh, realmente difíciles y peligrosos, ya refiriéndonos específicamente a la crisis ambiental, la crisis ecológica que se ha hecho ya global. Ya se ha hecho global, y en nuestro país pues hay lamentablemente manifestaciones muy severas que tienden a agravarse cada día de esta crisis. Así que por nuestra supervivencia, pero por el respeto también a lo que es la naturaleza en su conjunto y a los demás seres vivos, y con la intención de recuperar el carácter sagrado, trascendente que tiene lo natural y todo lo que es expresión de la creación, pues es importante que trabajemos en esta vía de manera mancomunada, fraterna, convencido y, digamos, con un espíritu de que eventualmente vamos a lograr generar ese cambio cualitativo que es
tan necesario.